La mansión de Thomas se erguía imponente en la cima de una colina, sus grandes ventanales reflejando la luz del sol de la tarde como si el mismo destino estuviera observando lo que ocurría en su interior. En el amplio salón, la atmósfera era densa, cargada de un silencio que apenas se rompía por los murmullos de los pocos miembros de la familia que se habían reunido para discutir el estado del patriarca. Sarah, la hija mayor, se encontraba sentada en uno de los sillones de cuero negro, con las manos entrelazadas sobre su regazo, mientras su hermano Michael caminaba de un lado a otro, su rostro una mezcla de ansiedad y frustración. «No puedo creer que estemos aquí esperando que un milagro ocurra», murmuró Michael, deteniéndose de repente y mirando a su hermana con una expresión de agotamiento. «¿Cuánto tiempo más podemos soportar esto?» Sarah lo miró con desdén. «No se trata de eso, Michael. Se trata de nuestra herencia, de lo que nos pertenece por derecho. No podemos dejarnos llevar por la desesperación». «¿Y si no despierta?», preguntó él, su voz elevándose un tono. «¿Y si nunca despierta? ¿Todo esto ha sido en vano?» «No, no lo será», interrumpió Sarah, levantándose de su asiento con una determinación renovada. «Papá siempre ha sido fuerte. Tiene que salir de esto. Y si no lo hace, debemos prepararnos para lo que viene. No podemos permitir que otros se aprovechen de nuestra situación». Michael dejó escapar un suspiro, cruzando los brazos sobre su pecho. «¿Cómo quién? ¿Tus amigos de la universidad? ¿La gente que solo se acerca a nosotros por la fortuna? Porque eso es lo que temo, Sarah, y no creo que debamos preocuparnos solo por la herencia. Papá necesita a su familia». Sarah se acercó a él, su mirada fija y decidida. «Lo sé, pero también necesitamos pensar en nuestro futuro. No podemos permitir que nadie nos arrebate lo que es nuestro». En ese momento, el sonido de los pasos resonó en el vestíbulo y ambos se volvieron hacia la entrada. Una figura femenina apareció en la puerta, su silueta iluminada por la luz del atardecer. Clara, con su cabello oscuro y un abrigo de lana que le caía hasta las rodillas, avanzó hacia ellos con una expresión serena pero decidida. A medida que se acercaba, el murmullo en el salón se detuvo, todos los ojos fijos en ella. «¿Quién es ella?», preguntó Michael, con un tono que denotaba curiosidad y desconfianza. Sarah frunció el ceño. «No lo sé. ¿Cómo se atreve a entrar aquí?». Clara, ignorando las miradas inquisitivas, se detuvo frente a ellos. «Soy Clara. Vine porque tengo algo importante que decir sobre Thomas». El silencio se instaló en la sala, como un peso que hacía difícil respirar. Sarah dio un paso hacia adelante, su voz firme. «¿Y qué es eso que tienes que decir? ¿Quién te crees para venir a interrumpir este momento?» «Soy la heredera de Thomas», respondió Clara, su mirada clara y sin miedo. «Y necesito que me escuchen». La tensión en el ambiente se podía cortar con un cuchillo. Michael miró a su hermana buscando una respuesta, mientras Sarah apretaba los puños, tratando de contener su ira. «¿Heredera? ¿De qué hablas?», preguntó Sarah, su voz temblando de indignación. «No tienes ningún derecho aquí». Clara inhaló hondo, consciente de que cada palabra podría cambiar el rumbo de su vida. «Sé que esto suena extraño, pero tengo pruebas que demuestran que tengo un vínculo con él. Thomas y yo teníamos una relación». Las palabras de Clara resonaron en la habitación como un trueno. Michael, incapaz de contener su curiosidad, se acercó un poco más. «¿Qué tipo de relación?». Clara se acomodó el cabello detrás de la oreja, su expresión seria. «Él era mi padre». «¿Qué?», exclamó Sarah incrédula. «¿Cómo te atreves a decir eso? Sabemos que nuestra madre fue la única esposa de Thomas. No hay forma de que tú seas su hija». «Lo sé, y entiendo que esto es difícil de creer,
Pero tengo documentos, cartas que él me escribió, respondió Clara con una voz que mostraba su determinación. Necesito que me den la oportunidad de probarlo. Un murmullo comenzó a crecer entre los presentes. Las miradas se cruzaban llenas de desconfianza y confusión. Michael, por otro lado, parecía más intrigado que enojado. ¿Y por qué no nos lo dijiste antes? ¿Por qué apareces justo ahora? Porque no sabía cómo hacerlo. Después de enterarme del coma de Thomas, sentí que era mi deber venir y buscar respuestas, explicó Clara, su voz temblando levemente. No quiero pelear con ustedes, solo quiero entender. Sara se cruzó de brazos, mirando a Clara con desdén. Y supongo que quieres una parte de la fortuna de papá. No estoy aquí solo por el dinero, replicó Clara, su tono firme. Quiero saber quién era mi padre, quiero conocer la verdad. La tensión se intensificó en el aire. Sara se volvió hacia Michael, buscando apoyo. No podemos permitir que esta mujer se aproveche de la situación. No sabemos nada sobre ella. Pero, ¿y si es verdad?, respondió Michael mirando a Clara con un interés genuino. ¿Y si realmente tiene algo que ver con papá? Sara lo miró con desdén. No puedes estar en serio. Esta es nuestra familia, y no podemos dejar que nadie nos la arrebate. Clara, sintiendo la creciente hostilidad, decidió intervenir. No estoy aquí para causar problemas, solo quiero respuestas. ¿Y qué harás si no te las damos?, preguntó Sara con una sonrisa desafiante. Haré lo que sea necesario para encontrar la verdad, respondió Clara con una mirada resuelta en sus ojos. El silencio se apoderó del salón una vez más. Michael miró a su hermana y luego a Clara, sintiendo que la incertidumbre comenzaba a invadirlo. La situación se había vuelto más complicada de lo que jamás había imaginado. Sara rompió el silencio, su voz cortante. No pienso permitir que esto continúe. No me importa quién eres, ni qué pruebas puedas tener. Thomas es nuestro padre, y tú eres una extraña. Clara sintió que su corazón se hundía, pero no iba a rendirse. Las pruebas están ahí, y estoy dispuesta a mostrarlas. Solo pido una oportunidad. Antes de que Sara pudiera responder, Michael interrumpió, tratando de mediar. Tal vez deberíamos escucharla, Sara. Quizás no queramos cerrar la puerta sin saber más. Sara lo miró, furiosa. ¿Estás de su lado? No estoy de ningún lado. Solo creo que debemos ser justos y escuchar lo que tiene que decir, respondió Michael, manteniendo su mirada en Clara. Si tiene pruebas, tal vez sea hora de darnos una oportunidad. En ese momento, Clara dio un paso adelante, su voz llena de determinación. Estoy dispuesta a demostrar quién soy. Solo necesito que me den una oportunidad. La tensión en la habitación era palpable. El futuro de todos colgando de un hilo. Mientras las palabras de Clara flotaban en el aire, Sara se sintió atrapada entre la lealtad a su familia y la posibilidad de un pasado desconocido que ahora amenazaba con cambiarlo todo. La luz del sol se filtraba a través de las pesadas cortinas de la mansión, creando un ambiente opresivo. Sara, con el rostro pálido y la mente agitada, se sentó en el sofá de la sala, recordando las palabras del abogado que había presentado a Clara como heredera. La incertidumbre la envolvía y la imagen de su padre en coma la atormentaba. Decidida a descubrir la verdad detrás de la misteriosa mujer, tomó su teléfono y marcó el número de David, un antiguo amigo de la familia. David había sido uno de los socios de su padre, y aunque habían pasado años desde la última vez que se habían visto, sabía que podía confiar en él. La llamada fue rápida, y en cuestión de minutos acordaron encontrarse en un café cercano. Al llegar al lugar, Sara notó que David la esperaba con un aire de preocupación. «¿Qué ha pasado, Sara?», preguntó, mientras se levantaba para abrazarla. «Te ves diferente». «Es por mi padre», respondió ella, sentándose frente a él. «No puedo dejar de pensar en lo que significa todo esto con Clara.
¿Sabías algo de ella? David miró por la ventana, como si buscara las palabras adecuadas. Thomas tuvo sus secretos, Sara. Hay cosas que nunca compartió con nadie, incluso con nosotros, sus amigos más cercanos. Pero hay algo que tal vez debas saber. El corazón de Sara latía con fuerza. ¿De qué hablas? Hubo una relación, hace muchos años, una mujer llamada Elena. No sé mucho, pero sé que fue importante para él. Tal vez Clara sea parte de esa historia. Elena, murmuró Sara, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo puedes estar seguro? Solo son rumores, pero la conexión entre tu padre y Elena siempre se sintió especial. Algunos decían que él la amaba, incluso después de que se separaron. ¿Y si Clara es su hija? ¿Qué significa eso para mí y Michael?, preguntó angustiada. David la miró a los ojos. No puedo responder eso, pero es posible que debas averiguar más sobre Elena y lo que ocurrió entre ellos. Puede que encuentres respuestas que te ayuden con esta situación. Con una mezcla de determinación y miedo, Sara se despidió de David y se dirigió a la biblioteca de la casa familiar. Sabía que tenía que encontrar cualquier pista sobre Elena, y con un nuevo sentido de propósito, comenzó a buscar entre las viejas cajas de recuerdos y documentos. Mientras tanto, en otra parte de la mansión, Michael se encontraba en el jardín, con el sol brillando sobre él. Había estado pensando en Clara desde su llegada, y su curiosidad lo llevó a buscarla. A pesar de la tensión en la casa, sentía un impulso inexplicable de acercarse a ella. Cuando la encontró, Clara estaba sentada en una banca, mirando las flores con una expresión melancólica. Al acercarse, pudo ver que ella parecía perdida en sus pensamientos. ¿Te gustaría hablar?, le preguntó, tratando de romper el hielo. Clara levantó la vista y sonrió. Claro, Michael, me alegra que hayas venido. Se sentaron uno al lado del otro, y la atmósfera era tranquila, a pesar de la tormenta que se desataba en el interior de la casa. ¿Cómo has estado?, continuó él, inseguro de cómo iniciar la conversación. Es complicado, respondió Clara con un suspiro. No esperaba encontrarme en medio de esto, y mucho menos ser acusada de ser una impostora. Entiendo, pero ¿puedes contarme más sobre ti? ¿Sobre tu conexión con mi padre?, preguntó, sintiéndose cada vez más intrigado por la historia que Clara tenía para contar. Clara lo miró a los ojos, y en su mirada había una mezcla de tristeza y esperanza. Mi infancia no fue fácil, fui adoptada, y aunque siempre sentí que había un vacío, nunca supe por qué. Mi madre adoptiva me hablaba de un hombre bueno que había estado en mi vida, pero nunca supe su nombre hasta que vi a su foto en un viejo álbum. ¿Y qué pasó después?, inquirió Michael, sintiendo que cada palabra de Clara era un hilo que tejía una historia más grande. Cuando supe que Thomas estaba en coma, decidí buscarlo. Había una conexión entre nosotros que nunca pude explicar. Mi madre me decía que él era un buen hombre, y siempre sentí que había algo más, explicó Clara con la voz entrecortada. La verdad es que lo amaba, aunque nunca lo conocí realmente. ¿Lo amabas?, repitió Michael, sintiendo que su mundo se tambaleaba. ¿Cómo es eso posible? Porque desde que tengo memoria, he sentido que parte de mí pertenecía a él. No sé cómo explicarlo, pero su esencia siempre estuvo presente en mi vida, confesó Clara, con lágrimas en los ojos. Y ahora, con todo esto, siento que tengo una oportunidad de conocerlo y de entenderme a mí misma. Michael la miró, y en ese momento entendió que Clara no era solo una rival por la herencia. Era alguien que también había sufrido, alguien que buscaba su lugar en la historia de su padre. No sé qué pasará con todo esto, pero voy a ayudarte. Debemos descubrir la verdad sobre tu conexión con él, dijo, sintiéndose cada vez más decidido a apoyarla. Mientras tanto, Sara continuaba su búsqueda en la biblioteca.
Las horas pasaron y finalmente encontró una caja polvorienta etiquetada con el nombre Elena. Dentro había cartas amarillentas y fotografías en blanco y negro. Su corazón latía con fuerza mientras hojeaba los documentos. Las cartas contenían palabras de amor y anhelos, pero no había direcciones ni fechas que pudieran ayudarla a entender la profundidad de esa relación. De repente, una carta en particular llamó su atención. Querida Elena, cada día sin ti es un día perdido. A veces me pregunto si tomé la decisión correcta, pero al final sé que tu felicidad siempre será lo más importante para mí. La caligrafía era inconfundible. Era la escritura de su padre. Sara sintió un torbellino de emociones. ¿Quién era esta mujer?, se preguntó. La misteriosa figura de Elena comenzaba a cobrar vida en su mente, y con cada palabra que leía, las piezas del rompecabezas se iban uniendo, revelando un secreto que había permanecido oculto por años. Volvió a leer la carta, absorbiendo cada palabra con la esperanza de encontrar una pista que la llevara a descubrir la verdad sobre Clara y su conexión con Thomas. Sin embargo, las cartas solo planteaban más preguntas. ¿Quién era realmente Elena? ¿Y cómo se relacionaba con Clara? Con la mente agitada y el corazón palpitante, Sara decidió que no podía seguir en la oscuridad. Tenía que descubrir más sobre Elena y su historia. Sin embargo, sabía que no podía hacerlo sola. Necesitaba la ayuda de David, y en ese momento sentía que era la única persona en quien podía confiar. Con una resolución renovada, dejó la biblioteca y se dirigió hacia la salida de la mansión. A medida que se acercaba a la puerta principal, su mente estaba llena de pensamientos sobre lo que podría encontrar. La verdad estaba ahí, oculta entre las sombras, y estaba decidida a desenterrarla, sin importar el costo. Sara estaba sentada en la biblioteca de la mansión, un lugar que solía ser su refugio. Las paredes estaban adornadas con estanterías repletas de libros antiguos, pero en ese momento, su mente estaba lejos de esas lecturas. La tensión había aumentado desde la llegada de Clara, y su curiosidad se había transformado en desconfianza. No podía permitir que una desconocida reclamara lo que le pertenecía por derecho. Con determinación, se levantó y salió hacia el jardín, donde encontró a Clara sentada en un banco, observando las flores. «Clara», comenzó Sara. Su tono era firme y autoritario. «Necesito que me digas la verdad. ¿Quién eres realmente y qué haces aquí?» Clara, al escuchar su nombre, levantó la vista y encontró la mirada intensa de Sara. A pesar de la calma que intentaba proyectar, podía sentir la presión en el aire. «Soy Clara», respondió, su voz serena, «y estoy aquí porque tengo derecho a estarlo. Thomas es mi padre biológico». «¿Tu padre biológico?». Sara casi se rió, pero el sarcasmo se convirtió en incredulidad. «¿Cómo puedes estar tan segura? ¿Qué pruebas tienes?». «Fui adoptada», Clara explicó, su voz temblando ligeramente. «Mi madre biológica era amiga cercana de Thomas. Ella siempre hablaba de él, y a lo largo de los años me di cuenta de que tenía que buscarlo. Pensé que quizás él podría ayudarme a encontrar mis raíces». Sara la observó. Su expresión se suavizó un poco, aunque la desconfianza seguía presente. «¿Y por qué no viniste antes? ¿Por qué ahora?». Porque hubo un tiempo en el que no sabía cómo encontrarlo», Clara admitió. Su mirada se volvió distante. «Mi madre nunca quiso hablar de su pasado, pero recientemente encontré una carta donde mencionaba a Thomas. Decidí que debía venir». «Eso no es suficiente», replicó Sara, cruzando los brazos. «Necesitas algo más sólido. No puedes simplemente aparecer y reclamar lo que no te pertenece». «¿Y qué te hace pensar que esto me pertenece?», Clara cuestionó, sintiéndose más segura. «No estoy aquí por el dinero, estoy aquí por la verdad. Thomas es parte de mi historia, y si tengo que luchar por él,
Lo haré. Sara se quedó en silencio, sintiendo el peso de las palabras de Clara. La verdad era que, al igual que ella, Clara estaba buscando respuestas. Pero la herencia era un tema delicado y no podía permitir que una extraña desestabilizara su mundo. Mientras tanto, en una oficina de la ciudad, Michael se encontraba sentado frente a un investigador privado. Era un hombre mayor, con una mirada astuta que parecía haber visto más secretos de los que podía contar. Tomó un sorbo de su café y miró a Michael a los ojos. «¿Por qué estás aquí, joven?», preguntó el investigador con voz grave. «¿Qué es lo que realmente buscas?». «Estoy tratando de entender lo que está pasando con mi padre», respondió Michael, sintiendo un nudo en el estómago. «Y con esta mujer, Clara. Ella dice que es su hija, y yo no sé si creerle». El investigador asintió, anotando algo en un cuaderno desgastado. «Hay historias que no siempre se cuentan. A veces, la verdad se esconde bajo capas de mentiras y secretos. ¿Te gustaría saber más sobre tu padre y su relación con esta mujer?». «Sí, por favor», dijo Michael, ansioso por obtener respuestas. «Cualquier cosa que sepas podría ayudar». «Lo que te puedo decir es que Thomas tenía una vida antes de la riqueza. Hubo una relación complicada», comenzó el investigador. Su tono se tornó sombrío. «Una mujer que fue muy importante para él, pero que, por alguna razón, se alejó. No puedo asegurar que Clara sea su hija, pero hay un secreto que podría cambiarlo todo». «¿Qué tipo de secreto?», preguntó Michael, la curiosidad apoderándose de él. «Algo que involucra a su familia. Algo que, si se revela, podría poner en jaque todo lo que conoces», advirtió el investigador, dejando caer la información como una bomba. «Te sugiero que tengas cuidado. Hay quienes no quieren que la verdad salga a la luz». Mientras tanto, Clara se encontraba sola en su habitación, sintiendo la presión de la situación. Había recibido un mensaje anónimo que la había dejado inquieta. «No deberías estar aquí. Sal de la vida de Thomas», decía el mensaje, escrito con una caligrafía temblorosa. La amenaza la llenó de ansiedad y no podía evitar pensar en quién podría haberlo enviado. Su mente divagaba entre las posibilidades y la única persona en la que podía confiar parecía ser Michael, quien, a pesar de sus lealtades familiares, había mostrado interés genuino en su historia. Sin pensarlo dos veces, decidió que debía hablar con él. Esa noche, Michael recibió un mensaje de texto de Clara pidiéndole que se encontraran en el jardín de la mansión. Al llegar, la encontró sentada en el mismo banco donde habían hablado antes. La luna iluminaba su rostro y él pudo ver la preocupación en sus ojos. «Clara, ¿qué sucede?», preguntó, su voz llena de preocupación. «Pareces asustada». «Recibí un mensaje», dijo Clara, su voz apenas un susurro. «Una amenaza. Dicen que no debo estar aquí». El corazón de Michael se aceleró. «¿Qué? ¿Quién te lo envió?». «No lo sé», respondió Clara, su voz temblando. «Pero siento que alguien en tu familia no quiere que yo esté cerca. Quizás piensan que estoy aquí solo por el dinero». Michael se acercó, tomando su mano en un gesto reconfortante. «No te preocupes. No estás sola en esto. Voy a ayudarte a descubrir quién está detrás de esto. No permitiré que te hagan daño». «¿Pero y tu familia?», preguntó Clara, preocupada. «Podrían pensar que estás traicionándolos». «Lo que importa ahora es la verdad», afirmó Michael con determinación. «Si hay algo oscuro en el pasado de mi padre, necesitamos saberlo. Vamos a descubrirlo juntos». A medida que se miraban a los ojos, un vínculo se formó entre ellos. Aunque ambos estaban atrapados en una red de secretos y desconfianza, sabían que tenían que enfrentar lo que se avecinaba. La amenaza que pesaba sobre Clara era solo el principio de una tormenta que podría cambiar sus vidas para siempre. La tarde caía sobre la mansión,
proyectando sombras alargadas que parecían susurrar secretos escondidos entre sus lujosas paredes. Sara, con el rostro acalorado y la mirada intensa, se encontraba en la biblioteca, una habitación repleta de libros polvorientos que habían sido testigos de la historia de su familia. Había pasado horas revisando documentos, pero su mente seguía girando en torno a la figura de Clara, la mujer que había irrumpido en sus vidas como un huracán. La puerta se abrió de golpe y Michael, su hermano menor, entró con paso decidido. Sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y confusión. La tensión entre ellos era palpable, una cuerda tensa a punto de romperse. «¿Qué estás haciendo aquí, Sara?», preguntó Michael cruzando los brazos sobre el pecho. «¿Qué estoy haciendo?», replicó Sara, girándose para enfrentarlo. «¿Te parece que todo esto es normal? Clara aparece de la nada y tú decides apoyarla. ¿Qué te pasa?». Michael se acercó un poco, su tono defensivo comenzando a desvanecerse. «Ella está diciendo la verdad, al menos eso creo». Su voz era una mezcla de desafío y vulnerabilidad. «No podemos simplemente ignorar lo que está diciendo». «¡Claro que podemos!», exclamó Sara, su frustración estallando. «Ella no es parte de nuestra familia. No sabemos quién es realmente». A medida que la conversación se intensificaba, la habitación pareció encogerse, como si las paredes mismas estuvieran presionando sobre ellos. «Estás siendo irracional, Sara». Michael respiró hondo, tratando de mantener la calma. «¿No ves que esto no se trata solo de dinero? Clara podría ser nuestra hermana». «¡No!». Sara sacudió la cabeza, su voz resonando en la biblioteca. «No puedes pensar así. Solo porque ella diga que es hija de un viejo amor de papá, no significa que tenga algún derecho sobre nuestra herencia». Michael se quedó en silencio, su expresión cambiando mientras pensaba en las palabras de su hermana. «Y si tiene razón», dijo finalmente, su voz más suave. «¿Y si Thomas la estaba buscando antes de caer en coma? Ella tiene derecho a conocer la verdad, al igual que nosotros». «¿Y tú piensas ayudarla?», preguntó Sara, incredulidad en su voz. «¿Te has olvidado de lo que está en juego?». «No estoy olvidando nada», replicó Michael, su voz firme. «Solo creo que deberíamos escucharla». El silencio se instaló entre ellos, una herida abierta que no parecían capaces de sanar. Sara, furiosa y frustrada, se dio la vuelta y miró por la ventana. El sol comenzaba a ocultarse y la mansión se llenaba de sombras. «¿Qué vamos a hacer con ella?», preguntó Michael, su tono más conciliador. «No podemos seguir así, enfrentando esto por separado». «¿Separados?». Sara se dio la vuelta de nuevo, sus ojos ardían. «Eres tú quien se ha puesto del lado de una extraña». En ese momento, el rostro de Michael se endureció. «No se trata de estar a favor o en contra, Sara. Se trata de descubrir la verdad». Las palabras resonaron en el aire, pesadas y llenas de significado. Sara sintió una punzada de dolor al ver la determinación en los ojos de su hermano. «¿Y qué pasa si la verdad duele, Michael?», preguntó, su voz casi un susurro. El peso de la herencia que la aguardaba era abrumador, pero lo que más le preocupaba era la conexión que había sentido con Thomas, un hombre que había sido un fantasma en su vida, pero cuya existencia resonaba en su ser. Con el corazón latiendo con fuerza, Clara tomó el teléfono y comenzó a buscar información. Después de unos minutos, encontró un número que parecía pertenecer a una amiga de su madre. «Espero que esto funcione», murmuró para sí misma, marcando el número con manos temblorosas. Al otro lado de la línea, una voz familiar respondió. «¿Hola? ¿Señora Elena?». Clara sintió un nudo en la garganta. «Soy Clara. Estoy buscando a mi madre». La voz al otro lado se detuvo un momento y Clara pudo sentir la tensión. «¿Clara?»,
¿La hija de Thomas? Sí, sí. Clara tragó saliva, sintiendo el peso de la conversación. Necesito encontrarla. No es un buen momento para hablar de eso. Tu madre, ella ha estado lidiando con muchas cosas. Por favor, necesito saber. Mientras tanto, de vuelta en la biblioteca, Sarah y Michael estaban en un silencio tenso, cada uno reflexionando sobre las palabras del otro. La situación parecía cada vez más complicada y el riesgo de perderlo todo se cernía sobre ellos como una nube oscura. No quiero perderte, hermano. Finalmente Sarah habló, su voz llena de vulnerabilidad. Pero no sé si puedo confiar en ella. Yo tampoco lo sé. Michael se acercó un poco, tratando de acercar la distancia entre ellos. Pero creo que tenemos que averiguarlo juntos, sin secretos. ¿Y si Clara tiene razón?, preguntó Sarah, su voz temblando. ¿Y si todo lo que creíamos sobre nuestra familia es una mentira? Michael tomó un respiro profundo, sintiéndose abrumado por la complejidad de la situación. Entonces, enfrentaremos la verdad juntos, dijo con firmeza. Pero no podemos hacerlo si estamos peleando entre nosotros. El sonido del teléfono de Sarah interrumpió el momento. Ella lo sacó del bolsillo y vio que era Clara. «Es Clara», dijo sorprendida. «¿Contestamos?» «Por supuesto». Michael asintió, sintiendo una mezcla de curiosidad y temor. Sarah contestó la llamada, su voz tensa. «¿Clara? Sarah, necesito hablar contigo». La voz de Clara sonaba cargada de emoción. «Es importante». «¿De qué se trata?», preguntó Sarah, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. «He encontrado algo sobre mi madre, y creo que puede estar relacionada con Thomas». Clara tomó un respiro, su voz temblando de ansiedad. «Necesito que me ayudes a buscarla». «¿Buscarla?». Sarah miró a Michael, quien la miraba con atención. «¿Por qué deberíamos ayudarte?». «Porque tengo una sensación de que ella es la clave para entender todo esto», Clara respondió, su voz llena de determinación. «Por favor, Sarah». La tensión en la habitación se volvió abrumadora. Sarah y Michael intercambiaron miradas, cada uno sintiendo el peso de la decisión que estaban a punto de tomar. «Está bien», Sarah finalmente dijo, su voz decidida. «Te ayudaremos». «Gracias». Clara casi podía escuchar la sonrisa en el rostro de Sarah. «No te arrepentirás». Mientras la conversación continuaba, cada uno de ellos se adentraba más en un laberinto de secretos y mentiras, dispuestos a enfrentar lo desconocido que les aguardaba. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba y el destino de todos estaba a punto de cambiar de formas inesperadas. La tarde se había tornado oscura en la mansión de Thomas, con nubes pesadas que cubrían el cielo. La atmósfera en el salón era eléctrica, cargada de resentimientos y ansias de venganza. Sarah se había decidido a organizar una reunión familiar, no solo para discutir el estado de su padre en coma, sino para confrontar a Clara, la mujer que había irrumpido en sus vidas como un torbellino. Con determinación se colocó frente al espejo, ajustando su blusa blanca, la que había elegido para dar un aire de seriedad a la situación. «Muy bien, Clara», murmuró para sí misma, «te voy a mostrar quién manda aquí». Mientras tanto, Clara esperaba en el vestíbulo, nerviosa pero decidida. Había pasado horas revisando sus documentos, preparándose para el inevitable enfrentamiento. Su mano acariciaba la carpeta que contenía las pruebas de su conexión con Thomas. Sabía que era su única oportunidad para demostrar que tenía derecho a estar allí y que no era una impostora como Sarah la había pintado. «¿Estás lista para esto?», le preguntó Michael, asomándose por la puerta del salón. Su mirada reflejaba una mezcla de preocupación y apoyo. Clara asintió, tratando de contener los nervios que le revoloteaban en el estómago. «Sí, pero creo que Sarah no va a tomárselo bien», respondió Clara, su voz temblando ligeramente. «Es su naturaleza, ya lo sabes.
Solo no te dejes intimidar. Tienes derecho a estar aquí, le animó Michael, tomando su mano y apretándola suavemente. Dentro del salón, Sarah había reunido a los miembros más cercanos de la familia. La tensión era palpable mientras los murmullos y los nervios llenaban el aire. Los rostros de los asistentes eran una mezcla de curiosidad y desconfianza hacia Clara, quien, a pesar de todo, era una extraña en su mundo. Sarah ocupó el centro de la sala. Su presencia dominante imponía respeto. «Gracias a todos por venir», comenzó Sarah, su voz firme y clara. «Hoy estamos aquí para discutir no solo el estado de mi padre, sino también para abordar la situación con Clara». Los murmullos se intensificaron y Clara sintió que todos los ojos se posaban sobre ella. Se enderezó, intentando encontrar un ancla en su interior. Con un gesto decidido, Michael tomó la palabra. «No se trata de solo Clara, se trata de la verdad. Todos merecemos saber qué está pasando». ¿La verdad? Sarah soltó una risa amarga. «La verdad es que esta mujer es una impostora. Vino aquí con un cuento que no tiene ninguna base». Clara, sintiendo que era el momento, se adelantó. «Tengo pruebas que demuestran mi conexión con Thomas», declaró, su voz resonando con fuerza. «No soy una impostora, soy su hija biológica y tengo derecho a estar aquí». «Eso es una locura», exclamó Sarah, su rostro enrojecido. «¿Dónde están esas pruebas? ¿Qué pruebas tienes que valgan la pena?» Clara respiró hondo y sacó la carpeta de documentos que había preparado. «Aquí», dijo, entregándola a Michael, quien la aceptó con una mezcla de asombro y ansiedad. «Dentro hay cartas y documentos que muestran que mi madre y Thomas estuvieron juntos antes de que él se casara». Los asistentes comenzaron a murmurar y Sarah se sintió acorralada. «Eso no significa nada. ¿Y si esos documentos están falsificados? ¿Qué sabes de su pasado?» «Sabes muy bien que su madre era una amiga de la familia», intervino Michael, tratando de calmar la situación. «Es posible que Clara esté diciendo la verdad». «¿Y qué? ¿Acaso eso cambia la historia que conocemos?», replicó Sarah, sus ojos desafiantes. «La familia de Thomas siempre ha sido muy reservada. ¿Cómo sabemos que no está manipulando todo esto?» «Porque ella no tiene motivos para mentir», respondió Michael, alzando la voz. La tensión aumentó y un silencio incómodo se apoderó de la sala. «¿Qué motivos puedo tener yo?», preguntó Clara, su voz temblando con la emoción. «Solo quiero conocer a mi padre. No estoy aquí para robar nada, solo para descubrir la verdad». La mirada de Sarah se endureció. La verdad es algo que no quieres escuchar, Clara. Te voy a contar algo que he guardado durante mucho tiempo, algo que podría cambiar todo». Los murmullos cesaron al instante. Todos se volvieron hacia Sarah, expectantes. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Te voy a revelar un secreto de la familia», comenzó Sarah, su tono casi desafiante. «Antes de que Thomas se casara, hubo una relación con otra mujer y esa mujer podría ser tu madre». Clara se quedó paralizada, los ojos abiertos como platos. «¿Qué? ¿Cómo sabes eso?». «Hay cosas que no se cuentan, Clara. Mi madre siempre hablaba de eso en voz baja, de una amiga cercana que desapareció de repente. Nunca supimos por qué, pero siempre sospeché que tenía algo que ver con Thomas», explicó Sarah, mientras la tensión en el aire se intensificaba. La sala se llenó de murmullos confusos. Algunos miembros de la familia comenzaron a intercambiar miradas y Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Pero por qué no me lo dijiste antes?», exigió, su voz resonando con incredulidad. «Porque no creí que fuera relevante», respondió Sarah, su voz temblando de emoción. «Pero ahora que estás aquí, tengo que proteger lo que es nuestro.
No puedo dejar que te lleves lo que es de nuestra familia. ¿De nuestra familia?, retó Clara. ¿Y qué hay de mi familia, de la conexión que tengo con Thomas? Eso es lo que vamos a averiguar, dijo Sarah, alzando la voz. Pero primero, necesito que todos sepan que no voy a dejar que esta mujer destruya lo que hemos construido. El ambiente se tornó caótico. Las voces comenzaron a elevarse y las lealtades se cuestionaban con cada palabra. Clara miró a Michael buscando su apoyo, pero él estaba inmerso en la disputa, tratando de calmar a su hermana y a la vez justificando la presencia de Clara. ¿Y si todo esto es cierto? ¿Y si eres realmente parte de nuestra familia?, preguntó Michael, enfrentando a Sarah. No podemos simplemente ignorar la posibilidad. ¿Y qué si no lo es? ¿Qué si solo está aquí para aprovecharse?, replicó Sarah, su voz llena de rabia. La discusión continuó, cada uno defendiendo su postura, mientras Clara se sentía más y más atrapada en un torbellino de emociones. Las palabras se lanzaban como dardos, y la verdad parecía desvanecerse entre las sombras de sus secretos familiares. Finalmente, Clara se armó de valor y, alzando la voz sobre el tumulto, exclamó: «No tengo intención de robar nada. Solo quiero conocer a mi padre y entender mi lugar en esta familia. Merecemos la verdad, y eso es lo que estoy aquí para buscar». El silencio se apoderó del salón nuevamente, y todos miraron a Clara, sorprendidos por su osadía. La atmósfera era tensa, y Clara sintió que, aunque la tormenta apenas comenzaba, había dado el primer paso hacia la verdad que tanto ansiaba. En la lujosa mansión de los Whitman, el ambiente era tenso y cargado de emociones encontradas. Los ecos de la reciente revelación aún reverberaban en las paredes, mientras la familia se congregaba en el elegante salón, un espacio que solía estar lleno de risas y celebraciones. Ahora se sentía como un campo de batalla. Sarah, con los ojos llenos de determinación, no podía permitir que Clara se saliera con la suya. Michael, por otro lado, se encontraba en una encrucijada emocional, dividido entre la lealtad hacia su familia y la conexión que había comenzado a formar con Clara. El sonido del timbre resonó, interrumpiendo la atmósfera tensa. Sarah se dio la vuelta, frunciendo el ceño. «¿Quién más podría ser?», murmuró, mientras se dirigía hacia la puerta. Al abrirla, se encontró cara a cara con un hombre de apariencia seria, que vestía un traje oscuro y llevaba consigo un maletín. Era el investigador privado que Michael había consultado anteriormente. «Soy el señor Hernández. Vengo con información que podría cambiarlo todo», dijo el hombre con voz autoritaria, y su mirada se centró en Sarah. «¿Qué tipo de información?», preguntó ella, su corazón latiendo con fuerza. «No estamos interesados en más mentiras». Hernández escaneó la habitación, notando la presencia de Clara y Michael. «No son mentiras, señorita Whitman. He encontrado un testamento oculto de su padre, Thomas. Un documento que revela la verdadera herencia y la conexión de Clara con él». Un silencio sepulcral llenó el salón. Sarah intercambió miradas con Michael, quien se acercó a Clara buscando su apoyo. «¿Qué quieres decir con conexión?», inquirió, tratando de mantener la calma, aunque su voz traicionaba su nerviosismo. El investigador abrió el maletín y sacó un dossier, deslizándolo sobre la mesa de cristal. «Este testamento indica que Clara es la legítima heredera de la fortuna de Thomas. Él planeaba un futuro juntos y dejó claro en su testamento que ella debía recibir su parte de la herencia». «¡Eso es imposible!», exclamó Sarah, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «Mi padre nunca habría hecho eso». «Lo hizo, Sarah», interrumpió Michael, sintiendo que la angustia se convertía en rabia. «Es hora de que aceptes la realidad». Hernández continuó, ignorando la creciente tensión. «Además, hay más información. Su madre, quien se creía desaparecida, estaba en una relación secreta con Thomas.
Esto significa que ustedes, Sarah y Michael, son en realidad medio hermanos de Clara. Las palabras del investigador cayeron como un rayo en un cielo despejado. Sarah se quedó boquiabierta, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué? ¿Eso es cierto? La incredulidad y la furia comenzaron a mezclarse en su interior. Lo lamento, pero sí, asintió el investigador. He hablado con personas que pueden confirmarlo. Clara no solo está relacionada con Thomas, sino que también es parte de su legado familiar. Clara, que había estado en silencio, sintió una mezcla de alivio y temor. ¿Es cierto, Sarah? Michael, ¿somos familia? Su voz temblaba, pero había una chispa de esperanza en sus ojos. ¿Cómo pudiste ocultarnos esto, madre? Sarah se volvió hacia la imagen de su madre en la pared, como si pudiera encontrar respuestas en su retrato. ¿Por qué no nos dijiste nada? Michael, en un intento de calmar la situación, se dirigió a su hermana. Debemos escuchar primero todo antes de sacar conclusiones. Tal vez hay más en esta historia de lo que sabemos. ¿Más? ¿Cómo puedes defenderla? Sarah estaba furiosa, sus emociones estaban a flor de piel. Ella es una impostora, ¿no lo entiendes? ¡No soy una impostora!, gritó Clara con lágrimas en los ojos. He pasado toda mi vida tratando de encontrar mi lugar. Nunca quise esta herencia, solo quería conocer a mi padre. ¿Y qué sabías de él, Clara? ¿Qué tanto realmente conocías de Thomas? Sarah se cruzó de brazos, desafiante. ¿Acaso lo conocías mejor que nosotros? Sabía suficiente. Clara respiró profundamente, tratando de mantener la calma. Mi madre me habló de él. Me dijo que era un hombre bueno, pero que su vida estaba llena de secretos. ¿Y tú crees que esos secretos te dan derecho a la fortuna? Sarah se burló, su voz llena de desdén. No se trata solo de la fortuna, interrumpió Hernández. Se trata de la verdad y del legado de Thomas. Él quería que Clara fuera parte de su vida, y eso es lo que importa. El silencio que siguió fue pesado, cada uno de ellos lidiando con la realidad de sus palabras. Michael finalmente se dirigió a Clara, su rostro mostrando una mezcla de compasión y confusión. ¿Qué harás ahora, Clara? ¿Cómo te sientes al respecto? Clara se secó las lágrimas, su voz se volvió más firme. Quiero conocer la verdad. Quiero entender por qué mi madre y Thomas se separaron. Si realmente somos familia, entonces quiero que podamos empezar de nuevo. ¿Y qué hay de nosotros?, preguntó Sarah, su voz apenas un susurro, como si la idea de perder su identidad familiar la abrumara. ¿Qué lugar tenemos nosotros en esto? Podemos encontrar un camino juntos, respondió Michael, su tono conciliador. No tenemos que ser enemigos, somos familia y deberíamos apoyarnos los unos a los otros. Las palabras de Michael resonaron en la habitación y poco a poco la tensión empezó a desvanecerse. Sarah miró a Clara, reconociendo el dolor y la incertidumbre en su mirada. No sé si puedo confiar en ti, admitió, pero tampoco puedo ignorar esto. Tal vez deberíamos tomarnos un tiempo para entender todo. Hernández, viendo que la situación se calmaba, asintió. Es un buen comienzo. La verdad puede ser dolorosa, pero enfrentarla es el primer paso para sanar. Clara miró a Sarah y Michael, su corazón latiendo con fuerza. No estoy aquí para robarles nada. Solo quiero ser parte de la familia. Si me dan la oportunidad, prometo hacer todo lo posible por demostrarles que no soy una amenaza. La habitación estaba llena de incertidumbre, pero también había un nuevo sentido de esperanza en el aire. Cada uno de ellos enfrentaba un nuevo comienzo, uno que les permitiría reconstruir lo que se había perdido. La verdad, aunque dolorosa, era el primer paso hacia la reconciliación. Mientras el sol comenzaba a ponerse por la ventana, tiñendo el salón con tonos dorados, los tres se dieron cuenta de que la vida
no era solo acerca de la herencia, sino también de las conexiones humanas y el deseo de pertenencia. La nueva realidad los unía de maneras que nunca habían imaginado, y aunque el camino por delante sería difícil, estaban dispuestos a enfrentar juntos el futuro. ¿Qué pasa si esa verdad destruye nuestra familia? Tenemos que arriesgarnos. La respuesta de Michael fue casi un susurro. No podemos vivir en la ignorancia. Mientras tanto, Clara se encontraba en su habitación, rodeada de documentos que había logrado reunir sobre su madre biológica. Había descubierto que su madre estaba viva y aunque no sabía exactamente dónde buscarla, sentía que debía intentarlo. Las palabras salieron de su boca con más urgencia de la que había planeado. Mi madre está viva y necesito entender por qué nunca estuvo conmigo. La voz de Elena se suavizó, pero Clara aún podía detectar el miedo en su tono. Te diré lo que sé, Clara, pero tienes que estar preparada para lo que vas a escuchar. Clara asintió, aunque sabía que Elena no podía verlo. Estoy lista.